Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy estudiaremos Nehemías capítulo 2. Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Te invito a orar. Amante Padre eterno, alabado y glorificado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, por este día que nos regalas y por tus cuidados. Te pedimos, Señor, que nos acompañes en el estudio de tu palabra, que el Santo Consolador venga a enseñarnos y guiarnos para tomar lecciones que fortalezcan nuestra fe. Gracias, Señor, por tu bendición, pues lo pedimos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. Este capítulo nos lleva al momento más determinante de la historia de Nehemías. Presentar ante el rey y decir las palabras correctas y tener la actitud correcta, ya que el futuro de una nación dependería de lo que ocurriera en el palacio del rey. La vida y obra de Nehemías nos deja grandes lecciones que podemos aplicar a nuestra vida hoy. Vamos a estudiar este capítulo por partes. Veamos el hondo pesar de Nehemías. Leamos los versículos 1 al 4. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces tuve un gran temor y dije al rey: viva el rey para siempre. ¿Cómo no has de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¿Qué cosas pides?, preguntó el rey. Entonces oré al Dios de los cielos. Puede parecer extraño que Nehemías hubiera esperado 3 o 4 meses después de recibir el informe de Jerusalén antes de presentar su petición al rey. Esta demora pudo haber tenido varias causas. En primer lugar, el rey pudo haber estado ausente de su capital, pero aún estando allí, su carácter inestable puede haber hecho aconsejable que esperara hasta que se presentara un momento oportuno para formularle la petición. Durante todo este tiempo, Nehemías procuró ocultar sus verdaderos sentimientos, ya que se esperaba de él que estuviera siempre alegre en la presencia del rey. Por eso el rey, al contemplar el rostro de Nehemías, vio algo diferente. Lo vio triste y amablemente le pregunta: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Esto demuestra que el rey Artajerjes tenía aprecio por Nehemías, porque la escritura agrega un detalle. Nehemías dijo: sentí temor. A pesar de las palabras bondadosas y compasivas del rey, Nehemías sabía que corría peligro. Se había presentado ante el rey con el semblante triste y además estaba por pedir permiso para ausentarse de la corte. Ambas cosas violaban el axioma básico de la vida cortesana persa, que disfrutar de la presencia del rey era el cúmulo de la felicidad. Se disgustaría el rey, rechazaría el pedido, lo eliminaría de su cargo para encarcelarlo, o por el contrario perdonaría su aparente descortesía y le concedería lo que estaba solicitando. Nehemías era un hombre de oración y lleno de prudencia. Así que después de su oración, él pedía al Señor el momento oportuno para poder presentar con sabiduría y prudencia la petición al rey. Ese día había llegado. Ese día había de presentar su asunto al rey. Y antes de hablar, Nehemías hizo una oración silenciosa. ¿Qué ejemplo de lo que debemos hacer? Orar, esperar y actuar. Cada uno de nosotros tenemos el privilegio de orar en momentos de angustia, en momentos de inquietud, y Dios está dispuesto a fortalecer y conceder sabiduría.
Todo líder debe conocer el secreto del éxito, que es la oración fiel. Todo líder debe confiar su carga al Señor. Todo líder debe preparar su corazón, su vida para ser usado por el Señor en el momento oportuno. Elena de White dice: Dios en su providencia no permite que conozcamos el fin desde el principio, sino que da a luz de su palabra para guiarnos mientras avanzamos y nos ordena que mantengamos la mente fija en Jesús. Doquiera estemos, cualquiera sea nuestra ocupación, debemos elevar el corazón a Dios en oración. Esto es ser constantes en la oración. No necesitamos esperar hasta que podamos arrodillarnos antes de que oremos. En una ocasión, cuando Nehemías se presentó ante el rey, éste le preguntó por qué parecía tan triste y qué pedido tenía para presentarle. Pero Nehemías no se atrevió a responder inmediatamente. Estaban en juego importantes intereses. La suerte de una nación dependía de la impresión que entonces se hiciera en la mente del monarca, y en ese mismo instante Nehemías elevó una oración al Dios del cielo antes de atreverse a responder al rey. El resultado fue que obtuvo todo lo que pidió o aún deseó. Esto se encuentra en Historical Sketches, página 144. Cada uno de nosotros debe mantenerse en sintonía con el Dios del cielo. Una relación estrecha con el Señor le permite tomar decisiones correctas. Dios está listo a concedernos sus bendiciones si las pedimos fielmente. Nehemías entonces tiene la oportunidad de presentar ante el rey algo claro. No era momento de divagar ni de vacilar. Había orado y tenía que hablar con sabiduría. Leamos los versículos 5 al 8. Y le respondí: si le place al rey tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey, que tenía a la reina sentada junto a él, me preguntó: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le indiqué las fechas. Le dije además al rey: si al rey le place, que se me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, a fin de que me dé madera para enmaderar las puertas de las ciudades de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey, porque la benéfica mano de mi Dios estaba sobre mí. Lo primero que pide Nehemías es que le permita ir a la tierra de Jerusalén. Sin embargo, lo presenta de una manera muy discreta: la tierra donde están sepultados mis padres. Un dato curioso es que se dice que estaba la reina presente. Muchas decisiones que Artajerjes tomaba lo hacía bajo la influencia de sus mujeres y concubinas. La conversación aquí registrada acaeció en presencia de la reina. Es probable que Nehemías decidiera que el momento era oportuno para presentar su ruego, quizás con el decidido apoyo de una de las concubinas de Artajerjes, que habría simpatizado con Nehemías. El rey solo le pide que le indique cuánto tiempo necesitaría para esa travesía. Quizás Nehemías usó la prudencia y pidió 2 o 3 años de licencia, que sería como el tiempo propicio para ir a hacer la tarea y volver. Y al rey le pareció bien. Sin embargo, Nehemías pidió varias veces aplazamiento de su permiso y estuvo en Judá 12 años. Entonces pide cartas específicas para lograr la protección del paso que iba a tener hasta llegar a Judá. Pero también pide una carta para Asaf, para que le proveyera la madera para 3 cosas. Número 1, para enmaderar las puertas del palacio de la casa. Indiscutiblemente se refiere al templo y a la casa real. Número 2, para el muro de la ciudad, las puertas que daban acceso a la ciudad. Y número 3, para la casa donde yo habite. Nehemías se refería a su antigua mansión familiar, que bien podía haber estado en ruinas o en una nueva morada que se proponía construir. Y al rey le pareció bien y se lo concedió.
El que un rey tan inconstante concediera sin reserva todos los pedidos de Nehemías solo puede explicarse como resultado de la influencia divina. Nehemías reconoció esto y dio gloria a Dios por el éxito logrado. Lo que hizo Nehemías es un ejemplo para todos que somos llamados a orar, pero también somos llamados a actuar. Elena de White comenta: este ejemplo de sabia previsión y de acción resuelta debe ser una lección para todos los cristianos. Los hijos de Dios deben no solamente orar con fe, sino también obrar con cuidado diligente y prudente. Tropiezan con muchas dificultades y a menudo estorban la obra de la providencia en su favor porque consideran la prudencia y el esfuerzo esmerado como ajenos a la religión. Nehemías no creyó que había cumplido su deber cuando lloró y rogó al Señor. Unió a sus peticiones un esfuerzo santo y trabajó con fervor y oración por el éxito de la empresa en la cual se empeñaba. La consideración cuidadosa y los planes bien madurados son tan necesarios hoy para las realizaciones sagradas como en el tiempo en que fueron reedificados los muros de Jerusalén. Libro Profetas y Reyes, la página 468. Dios espera que no solo lo busquemos en oración, sino que también seamos personas dispuestas a la acción. Orar y trabajar, trabajar y orar es el secreto del éxito. Con esto Nehemías se dispone para el viaje, aunque no todos estuvieron de acuerdo. Leamos los versículos 9 y 10. Fui luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey. También el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó mucho que viniera alguien a procurar el bien de los hijos de Israel. Saben, en su informe del viaje a Jerusalén, Nehemías solo dice haber saludado a los diversos gobernadores por cuyos territorios él había pasado, especialmente los que vivían al otro lado del río. Al hacer esto debió hacer frente a los enemigos de los judíos, que en adelante serían sus enemigos mortales. Llevando cartas que le conferían autoridad y estando escoltado por soldados persas, no sufrió dificultades ni peligros por el camino. Entre aquellos que no estuvieron a gusto con la llegada de Nehemías a Judá fue Sanbalat, quien era el gobernador de Samaria, y Tobías, que era el siervo amonita. Es pues posible que Tobías hubiera sido un funcionario importante de la provincia de Amón en Transjordania. Al enterarse de los motivos del viaje de Nehemías y al darse cuenta de que había venido para fomentar los intereses del pueblo de Judá, sin duda mostraron su desagrado porque su enemistad iba creciendo contra los judíos, hasta el punto de influir en otras naciones para que se opusieran contra los israelitas. Esto llevó a que Nehemías actuara con prudencia, sin declarar abiertamente el motivo de su viaje a Jerusalén. Leamos los versículos 11 hasta el 16. Llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días me levanté de noche yo y unos pocos hombres conmigo y no declaré a nadie lo que había puesto en mi corazón que hiciera en Jerusalén. No tenía cabalgadura conmigo, sino la única en que yo cabalgaba. Aquella misma noche salí por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que habían sido consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasar a cabalgadura en que iba. Subí de noche por el torrente y observé el muro. Di la vuelta y entré por la puerta del valle y regresé. Los oficiales no sabían a dónde yo había ido ni qué había hecho. Todavía no lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Hasta aquí, por lo que leemos, Nehemías no había comunicado absolutamente nada a aquellos que estaban a su alrededor. Así que debemos entender también que le esperaba una gran oposición y había decidido desconcertar a sus opositores durante el mayor tiempo posible.
Esperaba que su inspección del muro fuera nocturna y de esta manera pasaría inadvertido. Por eso llevó consigo solo unos pocos colaboradores y únicamente un caballo. Ansioso de ver con sus propios ojos el alcance del daño sufrido por el muro y el trabajo que se necesitaría para repararlo, también procuró no llamar la atención. Así que pasó por varios lugares, fuentes, puertas, inspeccionó el muro y tomó nota de las necesidades que tenía su pueblo. Elena de White comenta: en secreto y en silencio recorrió Nehemías el circuito de las murallas. Pasó el resto de la noche en oración porque sabía que al llegar la mañana necesitaría hacer esfuerzos ardorosos para despertar y unir a sus compatriotas desalentados y divididos. Libro Profetas y Reyes, página 470. Entonces viene ahora que debe revelar la razón por la cual él estaba en Jerusalén. Leamos los versículos 17 y 18. Les dije pues: vosotros veis la difícil situación en que estamos. Jerusalén está en ruinas y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y reconstruyamos el muro de Jerusalén para que ya no seamos objeto de deshonra. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena conmigo y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Ellos respondieron: levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. El día después de la inspección nocturna de los muros, se reunió al grupo representativo de los ancianos de la ciudad para presentar su informe. En su discurso les hizo notar el vergonzoso estado en que se encontraba la nación y relató cómo Dios le había ayudado en su trato con el rey y le reveló los alcances de su autoridad. Su exposición tuvo el efecto deseado y dio como resultado una resolución entusiasta, evidentemente unánime, de levantarse y edificar. Hay dos cosas que debemos destacar de este momento. Número uno, Nehemías les dice lo que vio y cómo Dios había provisto los recursos para llevar a cabo esa obra. No había nada que destacar en él. No llevó a los hombres a ganar una admiración por lo que él había hecho. Por el contrario, lo llevó a reconocer las bondades de Dios. Elena de White toma a Nehemías como ejemplo y dice: el Señor requiere que escondamos nuestro yo en Jesucristo y dejemos que toda la gloria sea de Dios. Nuestra vida es del Señor y está investido con una responsabilidad que no comprendemos plenamente. Los hijos del yo se han entretejido en la trama y eso ha deshonrado a Dios. Nehemías, después de ganar una gran influencia sobre el monarca en cuya corte vivía y sobre su propio pueblo de Jerusalén, en vez de atribuirle alabanza a sus propios excelentes rasgos de carácter, a su notable aptitud y energía, declaró las cosas tal como eran. Afirmó que su éxito se debía a la buena mano de Dios que estaba sobre él. Atesoraba la verdad de que Dios era su salvaguardia en todo cargo de influencia. Por cada rasgo de carácter mediante el cual obtenía favores, alababa el poder de Dios que actuaba por medio de sus instrumentos invisibles. Y Dios le dio sabiduría, porque no se exaltó. El Señor le enseñó cómo usar en la mejor forma posible los dones confiados a él. Y bajo el cuidado de Dios, esos talentos ganaron otros talentos. Los instrumentos divinos podían trabajar mediante este instrumento humano. Carta 83 del año 1898. En segundo lugar, se nos enseña que en este relato que un líder debe conocer las realidades de su empresa, las necesidades de su iglesia, trazar una hoja de ruta y tener las soluciones. Un líder que no hace esto siempre estará actuando de manera desordenada. Debemos responder las preguntas antes que surjan. El objetivo de todo líder es llevar a la gente de donde está a donde Dios quiere que estén. Elena de White comenta: se necesitan hombres hoy como Nehemías en la iglesia. No solo hombres que puedan orar y predicar, sino hombres cuyas oraciones y cuyos sermones estén sostenidos con propósitos firmes y decididos. La conducta seguida por este patriota hebreo para la realización de sus planes debería ser adoptada por ministros y dirigentes.
Cuando han trazado sus planes, deberían presentarlos a la iglesia en tal forma que ganen su interés y cooperación. Que la gente entienda los planes y participe en la obra, y entonces tendrá un interés personal en su prosperidad. El éxito alcanzado por los esfuerzos de Nehemías muestra lo que lograrán la oración, la fe y la acción sabia y decidida. Una fe viviente promoverá una acción decidida. El espíritu manifestado por el dirigente se reflejará en el pueblo. Si los dirigentes que profesan creer las verdades solemnes e importantes que han de ser una prueba para el mundo en este tiempo, no manifiestan un celo ardiente a fin de preparar a un pueblo que esté en pie en el día de Dios, debemos esperar que la iglesia sea descuidada, indolente y amante de los placeres. Esto se encuentra en la Southern Review del 29 de marzo del año 1904. Así que Dios espera que sigamos su ejemplo, que guiemos a las personas a donde Dios quiere que estén. Ahora, siempre que emprendemos una tarea para el Señor se levanta oposición, versículos 19 y 20. Pero cuando lo oyeron Sanbalat el horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es lo que estáis haciendo? ¿Os rebeláis contra el rey? Pero yo les respondí: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Sanbalat y Tobías aparecieron, y aparece un tercero, que es Gesem. Ellos se burlaron de las pretensiones que tenía Nehemías de reedificar la ciudad y el muro. Nehemías no iba a enfrascarse en una discusión innecesaria, sino que debía seguir adelante con su obra. Así que simplemente le dijo que Dios del cielo lo iba a hacer posible. Nehemías, hombre profundamente religioso, sabía lo que era depender de Dios. En vez de referirse a un decreto real, indicó que actuaba respaldado por la máxima autoridad posible y les dice: nosotros con la ayuda de Dios vamos a hacer esta obra y ustedes no tienen parte. Así como Esdras rechazó la pretensión de los samaritanos que querían inmiscuirse en los asuntos judíos cuando ofrecieron su ayuda, también Nehemías rechazó, pero con mayor firmeza e indignación, la intromisión de ellos cuando esto se hizo hostil. Se les dijo que no tenían por qué intervenir en los asuntos de Jerusalén y que ni siquiera tenían un lugar en el recuerdo de sus habitantes. Nehemías declaró con claridad que no esperaba la interferencia de ellos y que debían dedicarse a los asuntos de sus propias comunidades sin molestar a los adoradores del verdadero Dios. Hasta ese momento, Nehemías había evitado la oposición ocultando sus planes, pero una vez que surgió esa oposición, la resistió osadamente. A veces nos detenemos y nos dejamos distraer por la oposición. Dios nos recomienda una tarea, nos provee los recursos y la oposición se levantará, pero eso no va a detener nuestra tarea. Avancemos, que Dios se encargará de enderezar el camino. Elena de White hace el siguiente comentario: necesitamos hombres como Nehemías en esta época del mundo para hacer que despierte a la gente y le hagan ver cuán lejos está de Dios debido a la transgresión de su ley. Nehemías era un reformador, un gran hombre suscitado para un momento importante. Cuando se enfrentó al mal y a toda suerte de oposición, se despertó un nuevo valor y celo. Su energía y determinación inspiraron a los habitantes de Jerusalén, y la fortaleza y el valor tomaron el lugar de la debilidad y el desánimo. Fueron contagiosos su propósito santo y su gran esperanza, su alegre consagración al trabajo. La gente captó el entusiasmo de su caudillo, y en su esfera cada hombre se convirtió en un Nehemías y ayudó a fortalecer la mano y el corazón de su vecino. Aquí hay una lección para los ministros de los días de hoy. Si son indiferentes, inactivos, desprovistos de un celo piadoso, ¿qué se puede esperar del pueblo al cual ministran? Esto está en la Southern Review del 28 de junio del año 1904. Dios nos ha llamado a realizar una tarea especial. Muchos no la comprenden, hasta pretenden burlarse de nuestras propuestas, pero Dios ha prometido llevar adelante su obra y lo hará. El secreto de la vida de Nehemías, de su liderazgo y valor,
estaba en que era un hombre de oración. Hoy tenemos acceso a la misma fuente de poder y dirección. Hoy puedes acudir en oración al Señor y Él te responderá y te ayudará a cumplir la tarea encomendada. Levantemos hoy nuestro rostro. El Señor está a nuestro lado. La victoria está asegurada. Y con la seguridad de su bendición y compañía, con determinación, con metas claras y objetivos, por nada del mundo nos dejaremos distraer de esos objetivos. Dios te conceda la victoria. Que el Señor hoy te guíe por esa senda de paz y salvación. Es mi oración por ti. Amén.